Una niña pobre llora ante la tumba de su hermana y grita, «¡Sigue viva!». El joven padre multimillonario de la niña fallecida se da cuenta de que es idéntica a su hija y, junto con la policía, decide exhumar el ataúd. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. La ligera lluvia humedecía el cabello oscuro de Calle mientras se ajustaba más el viejo abrigo alrededor de su pequeño cuerpo. Solo tenía 5 años, pero ya conocía bien las calles de la ciudad. Sus grandes ojos verdes, curiosos y alertas, observaban todo con atención. Había aprendido desde muy temprano que prestar atención era importante para sobrevivir. Esa noche, como tantas otras desde que su madre había muerto hacía 3 meses, Calle buscaba un lugar donde guarecerse. El cielo gris se oscurecía rápidamente y ella apretaba contra su pecho el único tesoro que poseía, una fotografía arrugada donde su madre sonreía. ¿Tienes hambre, pequeña?, preguntó un hombre que vendía perros calientes en la esquina. Calle dudó, pero asintió. Había aprendido que algunas personas eran amables, incluso con una niña que vivía en la calle. «Toma», dijo él, ofreciéndole un perro caliente envuelto en una servilleta. «Asegúrate de no empaparte demasiado». «Gracias», respondió ella en voz baja, tomando la comida con sus pequeñas manos. Mientras comía despacio para saborear cada bocado, Calle siguió caminando por la avenida principal. Las tiendas comenzaban a cerrar y el bullicio disminuía. Este era el momento que más le gustaba, menos gente significaba menos peligro. Se detuvo frente a una tienda de electrónica. Los televisores en el escaparate mostraban las noticias de la noche. A Calle le gustaba mirar, sentía que le daba un vistazo al mundo normal, ese donde los niños dormían en camas y no se preocupaban por el frío. Fue entonces cuando la imagen en la pantalla la hizo atragantarse. Después de semanas de intensa búsqueda, el cuerpo de la pequeña Sloan Mercer fue enterrado hoy, dijo solemnemente el reportero. La comunidad de Oakville está de luto por la pérdida de la niña de 5 años que fue secuestrada hace un mes del jardín delantero de su propia casa. Pero no fue la triste noticia lo que dejó a Calle paralizada. Fue el rostro de la niña que apareció en la pantalla. Dejó caer el resto de su perro caliente al suelo. «Se parece igualita a mí», susurró Calle, colocando la mano contra el frío cristal del escaparate. La misma forma de cara, los mismos ojos verdes, el mismo cabello oscuro y liso cayéndole sobre los hombros de la misma manera. Era como mirarse en un espejo. La única diferencia era la sonrisa. La niña de la televisión sonreía en una fotografía a color, vestida con un bonito vestido, mientras Calle llevaba ropa vieja que le quedaba demasiado grande. El reportero continuó: el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cerca de la ciudad. Sus padres adoptivos, Evan y Laura Mercer, celebraron hoy el funeral en una ceremonia privada. Calle no podía apartar la mirada. Un hombre apareció en la pantalla, alto, con los hombros caídos y los ojos rojos de tanto llorar. Sostenía un oso de peluche. «Nuestra hija era pura luz», dijo el hombre con la voz entrecortada. «Quienquiera que haya hecho esto, destruyó nuestro mundo». Un escalofrío recorrió el pequeño cuerpo de Calle. No era solo la conmoción de ver a alguien tan parecida a ella, era algo más profundo, como una cuerda invisible tirando de su corazón. Se llevó la mano al pecho, confundida por este nuevo sentimiento. «La conozco», murmuró para sí misma, sin entender por qué decía eso. El noticiero pasó a otra historia, pero Calle permaneció allí, como si tuviera los pies pegados al suelo. La lluvia caía con más fuerza ahora, pero apenas lo notaba. «Oye, niña, ¿vas a quedarte ahí toda la noche?», gritó el guardia de seguridad de la tienda mientras salía para cerrar la puerta. «Anda, lárgate de aquí». Calle se alejó lentamente, todavía mirando los televisores, que ahora mostraban comerciales. Caminó sin rumbo, tratando de dar sentido al torbellino de emociones. ¿Dónde había visto a esa niña antes? ¿Cómo podían parecerse tanto? Encontró refugio bajo el toldo de un edificio cerrado, acurrucada contra la pared. Sacó de su bolsillo un viejo trozo de periódico que usaba para abrigarse en las noches frías, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña. Sloan, un nombre bonito. Sloan, repitió en voz baja, como probando cómo sonaba. Cerró los ojos,
Por primera vez desde que vivía en la calle, Calle soñó. En el sueño, corría por un campo verde con otra niña. Reían juntas, tomadas de la mano. Cuando la otra niña volteó su rostro, fue como mirarse en un espejo. Despertó al amanecer, temblando. No era solo el frío, era la certeza que crecía dentro de ella. No está muerta, le dijo a la oscuridad. Puedo sentirlo. Calle había visto mucho en las calles, había aprendido a confiar en las señales que le daba su cuerpo, cuando un lugar no era seguro, cuando alguien mentía, cuando se acercaba una tormenta. Y ahora su cuerpo le gritaba que algo andaba muy mal con esa historia. Cuando el primer rayo de sol tocó los edificios, Calle ya estaba en pie, con una resolución sorprendente para una niña de 5 años. Empezó a caminar. Necesitaba averiguar dónde estaba enterrada la niña. Al pasar por un puesto de periódicos, vio la foto de Sloan en la portada. Se detuvo a leer las letras grandes que podía entender, adiós a Sloan, y debajo, en letras más pequeñas, deletreó con dificultad, cementerio conmemorativo de Oakville. Calle no sabía mucho de la ciudad, pero había oído hablar de ese cementerio. Estaba en la parte rica de la ciudad, al otro lado del río. Sería una larga caminata. Se ajustó bien el viejo abrigo y comenzó a andar. Con cada paso, la extraña sensación en su pecho se hacía más fuerte, como si alguien la llamara sin palabras. Ya voy, murmuró Calle, hablándole al viento. Voy a encontrarte. Apenas había salido el sol cuando Calle llegó a las puertas del cementerio conmemorativo de Oakville. Había cruzado toda la ciudad, pedido direcciones e incluso se había colado en un autobús cuando el conductor no miraba. Sus pequeños pies dolían dentro de sus zapatillas gastadas, pero su deseo de llegar allí era más fuerte que su agotamiento. El cementerio no se parecía a nada que Calle hubiera visto antes: árboles enormes, césped cuidadosamente cortado, flores de colores en muchas tumbas. Parecía más un parque que un lugar de tristeza. Una suave brisa agitaba las hojas y traía el dulce aroma de las flores que adornaban las lápidas. Calle se detuvo ante las grandes puertas de hierro. Por un momento sintió miedo. ¿Y si un adulto le preguntaba por qué una niña de 5 años estaba allí sola? Pero la extraña sensación en su pecho, la que comenzó cuando vio el rostro de Sloan en la televisión, era más fuerte que su miedo. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó un hombre de uniforme, apareciendo detrás de un árbol con una escoba en la mano. ¿Dónde están tus padres? Calle miró al suelo, ensayando la mentira que había preparado mientras caminaba. Mi mamá está visitando una tumba. Me dejó caminar un poco. El encargado del cementerio frunció el ceño, mirando a su alrededor. No veo a nadie cerca. Está más para allá, dijo Calle vagamente, señalando una parte distante del cementerio. El hombre no parecía del todo convencido, pero su expresión se suavizó al notar la ropa raída de la niña y cuánto tiempo debía haber pasado desde que se había dado un baño decente. ¿A quién buscas, pequeña? Calle dudó, luego decidió arriesgarse con la verdad. A Sloan Mercer. El encargado suspiró, sus hombros hundiéndose. Oh, la niñita que enterraron ayer. ¡Qué tragedia! Señaló un área más distante. Está por allá, cerca de ese gran roble. Todavía debe haber muchas flores. ¿La conocías? Sí, mintió Calle, sintiendo una extraña opresión en la garganta. Éramos amigas. El hombre asintió con simpatía. Lo siento, pequeña. Era demasiado joven. Vaciló, pareciendo incómodo. Escucha, no deberías estar deambulando sola por aquí. Vuelve pronto con tu mamá, ¿de acuerdo? Calle le agradeció con un asentimiento y se dirigió en la dirección que él indicó, consciente de su mirada en su espalda por unos momentos. Cuando él finalmente regresó a su trabajo, ella respiró aliviada y aceleró el paso. El camino serpenteaba entre tumbas de todos los tamaños. Algunas eran simples, solo una pequeña placa en el suelo, otras eran enormes, con estatuas de ángeles y santos. Calle leyó algunos nombres al pasar, preguntándose quiénes habrían sido esas personas cuando estaban vivas. A lo lejos, divisó el lugar. Incluso sin saber exactamente dónde era, lo habría encontrado. Una montaña de flores frescas cubría una pequeña tumba, haciéndola destacar entre las demás.
A medida que se acercaba, notó que también había juguetes, osos de peluche, una muñeca, incluso un diminuto unicornio de plástico. Sobre la lápida de mármol blanco, unas letras doradas deletreaban el nombre, Sloan Mercer. Nuestra estrella más brillante. Calle sintió que le temblaban las piernas. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Miró a su alrededor y, al ver que estaba sola, se arrodilló ante la lápida. «Hola», susurró, sintiéndose tonta por hablarle a una piedra. «Soy Calle». El cementerio estaba casi en completo silencio, excepto por algunos pájaros cantando en los árboles y el distante sonido del viento entre las hojas. La niña trazó con el dedo las letras doradas, siguiendo el contorno del nombre. «¿Por qué te pareces a mí?», preguntó en voz baja. «¿Por qué siento que te conozco?». Una hoja seca cayó sobre la tumba, llevada por el viento. Calle la recogió, girándola entre sus dedos mientras intentaba comprender la tormenta de sentimientos en su interior. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sucio. No entendía por qué lloraba por alguien que nunca había conocido, pero el dolor era real, como si hubiera perdido una parte de sí misma, como si algo importante le hubiera sido arrancado sin su conocimiento. «Te vi en mis sueños», continuó suavemente, las lágrimas cayendo ahora libremente. «Pensé que te había inventado, pero eres real. Eras real». Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Calle. Sollozaba, sus pequeños hombros temblando por el esfuerzo. Sus manos tocaron la tierra fresca de la tumba, los dedos hundiéndose en ella. «No», murmuró entre sollozos. «Tú no estás aquí». Algo crecía dentro de ella, un sentimiento tan intenso que su pequeño cuerpo apenas podía contenerlo. Era como si alguien gritara dentro de su cabeza, tratando de ser escuchado. Calle agarró un puñado de tierra, sintiendo cómo se deslizaba entre sus dedos. Sus lágrimas cayeron sobre sus manos, convirtiendo la tierra en lodo. «Sigue viva», dijo en voz baja, su voz temblando por el llanto. Luego, en un impulso repentino, levantó el rostro al cielo y gritó, «Sigue viva». Su grito resonó por el cementerio, espantando a algunos pájaros que volaron de los árboles cercanos. Calle se arrodilló de nuevo, apoyando la frente contra la fría lápida. «Sigue viva», repitió, su voz ahora un susurro ronco. «Puedo sentirlo». Fue en ese momento que se dio cuenta de que ya no estaba sola. Levantó la vista y vio a un hombre alto, de pie a unos metros de distancia, congelado ante la visión de una niña arrodillada junto a la tumba de su hija, con el rostro mojado por las lágrimas. Evan Mercer dejó caer el ramo de flores blancas que llevaba, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción. El suave crujido de las flores al golpear el césped hizo que Calle se girara por completo. Se miraron en silencio. Evan vio el fantasma de su hija en otra niña. Calle vio al hombre de la televisión, el padre de la niña que se parecía tanto a ella. Durante largos segundos, ninguno de los dos respiró. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Evan, su voz tan áspera que casi no salió. Calle dio un paso atrás, asustada. El instinto de supervivencia que había aprendido en las calles le decía que corriera, pero algo más fuerte la mantenía allí. «Lo siento, señor, yo solo». «Tu rostro», murmuró Evan, acercándose lentamente, como si temiera espantar a un animal salvaje. «¿Cómo es esto posible?». La niña pensó en correr, eso era lo que siempre hacía cuando los adultos parecían sospechosos, pero algo la retuvo en su sitio, como si sus pies estuvieran arraigados al suelo. «¿Por qué dijiste que está viva?», preguntó Evan, arrodillándose para estar a su altura, dejando aún unos pasos entre ellos. Calle se mordió el labio, indecisa. La vida en la calle le había enseñado a no confiar en extraños, pero algo en los ojos de este hombre, había un dolor tan profundo que parecía infinito, y un pequeño destello de esperanza que ella acababa de despertar. «No puedo explicarlo», dijo finalmente, «pero lo siento aquí». Se golpeó el propio pecho, justo sobre el corazón. «Desde que la vi en la tele, no puedo dejar de pensar en ella. Es como si me estuviera llamando». Evan cerró los ojos por un momento, sus manos temblando visiblemente. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Calle».
Calle. ¿Bennett? ¿Dónde están tus padres? Calle, la niña, miró al suelo, pateando una pequeña piedra con la punta de su zapato. Mi mamá murió. No tengo papá. Lo siento mucho, dijo Evan, y sonó sincero. ¿Quién te cuida? Calle se encogió de hombros. Nadie. Me cuido sola. Evan intentaba procesar lo que estaba sucediendo. El parecido era imposible de ignorar, esta niña podría ser la hermana gemela de Sloan. Y ahora aparecía sola, diciendo cosas que no tenían sentido pero que le provocaban escalofríos, que encendían una chispa de esperanza que había enterrado con un pequeño ataúd. Espera aquí, dijo finalmente, poniéndose de pie. Voy a hacer una llamada. Evan se alejó unos pasos, pero mantuvo los ojos en la niña, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Calle se sentó en el césped cerca de la lápida, abrazando sus rodillas. Su estómago rugió de hambre, no había comido desde el día anterior, cuando un amable panadero le dio pan sobrante al cerrar. Pero estaba acostumbrada a ignorarlo. Dana, soy Evan, lo oyó decir por teléfono. Necesito que vengas al cementerio ahora. Es sobre Sloan. Hizo una pausa. O más bien, es complicado. Solo ven, por favor. Mientras esperaban, Evan regresó junto a Calle, vacilante. Sacó un paquete de galletas del bolsillo de su abrigo. ¿Quieres una?, ofreció, extendiendo el paquete. Calle dudó, pero el hambre prevaleció. Asintió y tomó una galleta, comiendo lentamente para que durara. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Evan, tratando de romper el incómodo silencio. Calle negó con la cabeza. Es mi primera vez. Vi las noticias ayer y tuve que venir. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Caminando. También tomé un autobús un rato. Evan miró las zapatillas gastadas de la niña, imaginando lo lejos que debía haber caminado. Manchas oscuras de tierra se adherían a sus pequeñas manos que sostenían la galleta con tanto cuidado. ¿Vives en la calle? Calle se encogió de hombros. Por ahora. Desde que murió mi mamá. ¿No tienes otros parientes? ¿Nadie más que pueda cuidarte? No. Solo éramos mi mamá y yo. Evan pareció querer hacer más preguntas, pero fue interrumpido por la llegada de un auto. Se detuvo ruidosamente en la entrada del cementerio y una mujer con cabello negro atado en una coleta bajó apresuradamente. Dana Whitaker vestía jeans, botas y una chaqueta de cuero. No parecía el tipo de oficial de policía que Calle había imaginado. Dana caminó rápidamente entre las tumbas, localizando a Evan fácilmente, era la única persona visible en esa parte del cementerio. Pero cuando se acercó y vio a la niña, se detuvo en seco. «Oh, Dios mío», murmuró, mirando de Calle a Evan y de nuevo a Calle. «Esta es Calle Bennett», presentó Evan, poniéndose de pie. «La encontré llorando en la tumba de Sloan, gritando que sigue viva». Dana se acercó lentamente, como si viera un fantasma y, en cierto modo, lo era. El parecido era aterrador. «Hola, Calle. Soy Dana Whitaker». «¿Eres policía?», preguntó Calle con recelo, notando cómo Dana la estudiaba. «Soy investigadora privada ahora. Antes estaba en la policía», explicó Dana, arrodillándose en el césped para estar a la altura de la niña. «¿Puedo hacerte algunas preguntas?». Calle se encogió de hombros, terminando el último trozo de su galleta. «Claro». «¿Cuántos años tienes, Calle?», comenzó Dana. 5. Dana miró a Evan, quien asintió en silencio. «La misma edad que Sloan». «¿Y por qué crees que Sloan está viva?», preguntó Dana directamente. Calle cerró los ojos por un momento, como si tratara de escuchar algo muy débil. Cuando los abrió, brillaba en ellos una certeza que parecía extraña en una niña tan pequeña. «He estado soñando con ella durante semanas. Pensé que todo estaba en mi cabeza, pero ahora sé que existe». «¿Qué ves en esos sueños?», preguntó Evan, inclinándose hacia adelante, su voz densa por la emoción. «A una niña que se parece igualita a mí», respondió Calle simplemente. «A veces estamos juntas, como si nos conociéramos de toda la vida». Dana sacó una libreta de su bolso y comenzó a escribir.
Una ráfaga de viento más fuerte sopló, agitando las flores sobre la tumba. ¿Y cuándo empezaron estos sueños?, continuó Dana. No estoy muy segura, dijo Calle, pensando un poco y frunciendo el ceño. Quizás hace un mes. Fue antes de que muriera mi mamá. Evan arqueó las cejas. Hace un mes fue cuando Sloan desapareció. Dana escribió algo rápidamente, subrayando las palabras. Calle, dijo Dana lentamente, dijiste que sientes que Sloan está viva. Exactamente qué sientes. La niña se llevó la mano al corazón, como si tratara de aferrarse a algo precioso en su interior. Es como un tirón aquí adentro. Como si alguien me llamara sin usar palabras. Miró directamente a Evan. Sé que suena loco. He conocido a gente muy loca en las calles. No estoy loca. Solo sé que ella no está ahí abajo, en ese hoyo. Dana y Evan intercambiaron una mirada significativa. Dana se puso de pie y llevó a Evan a un lado, a unos pasos de Calle. Esto es imposible, susurró Dana. El parecido es. Lo sé, respondió Evan. ¿Qué piensas? Dana se mordió el labio, reflexionando. No puedo explicarlo, pero tal vez deberíamos exhumar el cuerpo, terminó Evan la idea. Dana asintió lentamente. Sé que suena loco, pero, ¿y si hubo un error? El cuerpo estaba muy descompuesto cuando lo encontraron. La identificación se hizo principalmente por la ropa y la ubicación, ¿recuerdas? Evan miró la tumba cubierta de flores, luego a Calle, que esperaba en el césped, observando un pájaro que se había posado en una lápida cercana. ¿Qué le decimos al juez?, preguntó Evan. ¿Qué apareció una niña sin hogar diciendo que soñó con mi hija? No, respondió Dana con firmeza. Diremos que encontramos evidencia que pone en duda la identificación del cuerpo. Es vago, pero podría funcionar. Llamaré al juez Thompson. Nos debe un favor. Quizás pueda conseguir la autorización para mañana por la mañana. ¿Y qué hay de ella?, preguntó Evan, señalando a Calle. Llamaré a servicios sociales, dijo Dana, pero dadas las circunstancias, quizás permitan que se quede bajo tu custodia temporal. Evan vaciló. Laura está en casa de su hermana desde el funeral. No ha podido quedarse en casa. Mejor así. Esto sería demasiado duro para ella en este momento, especialmente si, dejó la frase en el aire. Mientras los adultos hablaban, Calle seguía sentada junto a la lápida. El sol del mediodía brillaba intensamente ahora, calentando su rostro. Cerró los ojos y por un momento creyó oír una voz muy débil llamándola por su nombre. No era un sonido real, era como si viniera de su interior. Sé que estás viva, susurró al viento. Te encontraré. Dana regresó, guardando su teléfono en el bolsillo. Calle, ¿tienes dónde quedarte esta noche? La niña se encogió de hombros. Siempre encuentro algún sitio. Te quedarás en mi casa, interrumpió Evan, su voz firme pero amable. Al menos por esta noche. Calle lo miró con recelo. ¿Por qué? Porque apareciste por una razón, respondió Evan, su voz temblando ligeramente, y necesito averiguar cuál es. Dana asintió. Ya hice algunas llamadas. Mañana vamos a verificar algunas cosas. ¿El cuerpo?, preguntó Calle sin rodeos. Los adultos parecieron sorprendidos por su perspicacia. Sí, confirmó Dana. Vamos a comprobar si realmente es Sloan. No lo es, afirmó Calle con firmeza. Ya verán. Sentado junto a la tumba de su hija, con el sol de la tarde proyectando largas sombras entre las lápidas, Evan observó el rostro de Calle. Ojos, nariz, labios idénticos. Una niña que apareció de la nada, como una señal que gritaba lo que su corazón de padre había querido creer. ¿Por qué apareciste ahora?, preguntó en voz baja. Calle lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 5 años. Porque necesita que la encuentren. Un pesado silencio cayó sobre los tres mientras el sol comenzaba su descenso. Las sombras de las lápidas se extendían sobre el césped verde como dedos tratando de alcanzar algo. El cementerio estaba casi vacío ahora,
solo con el encargado trabajando a lo lejos, lanzando de vez en cuando miradas curiosas al extraño grupo reunido alrededor de la tumba más nueva. Entre flores que se marchitaban bajo el calor y promesas susurradas al viento, una verdad esperaba ser descubierta. Mañana, la tierra sería removida, el ataúd abierto, y el primer paso para encontrar a Sloan sería dado. Calle echó un último vistazo a la lápida antes de seguir a Evan y Dana hacia el auto. Las letras doradas brillaban bajo el sol del atardecer, pero ella sabía que el nombre inscrito allí pertenecía a alguien que todavía respiraba, en algún lugar. «Te encontraré pronto», prometió en voz baja. La mañana llegó con un cielo gris y una ligera llovizna cayendo sobre el cementerio conmemorativo de Oakville. A pesar del clima, el lugar estaba lejos de su silencio habitual. Un pequeño grupo se había reunido alrededor de la tumba de Sloan Mercer, oficiales del departamento de policía, trabajadores del cementerio, un médico forense, apartados a un lado, Evan Mercer, Dana Whitaker y Calle. Evan permanecía inmóvil, su rostro pálido en contraste con su oscuro abrigo. Sus ojos no se apartaban de la tumba mientras los trabajadores retiraban las coronas de flores y preparaban el equipo para la exhumación. Dana estaba a su lado, susurrándole ocasionalmente palabras de aliento que él apenas parecía registrar. Calle se aferraba con fuerza a la mano de Evan. Había pasado la noche en su casa, durmiendo en una habitación de invitados después de una cena tranquila. Ninguno de los dos había dormido bien, Evan, ansioso por lo que vendría, y Calle, desacostumbrada a dormir en una cama de verdad por primera vez en meses. ¿Está seguro de que quiere hacer esto?, preguntó el detective Miller, acercándose a Evan. Era un hombre de mediana edad con profundas ojeras y expresión cansada. «Podemos proceder sin que usted esté aquí». «Necesito estar aquí», respondió Evan, su voz más firme de lo que nadie esperaría. «Si hay alguna posibilidad, tengo que saberlo». Miller asintió, lanzando una mirada curiosa a Calle. Dana había explicado la situación lo mejor que pudo: nuevas pruebas, posible identificación errónea. Ninguna mención de sueños o sensaciones inexplicables. Aún así, la situación era lo suficientemente inusual como para levantar cejas. «Muy bien, estamos listos, señor», anunció uno de los trabajadores. «Calle, no tienes que ver esto», dijo Dana amablemente. «Podemos esperar en el auto». Pero la niña negó con la cabeza. «Quiero quedarme». La máquina comenzó a funcionar, removiendo cuidadosamente la tierra. Calle observaba con una intensidad extraña para una niña de 5 años. No había miedo en sus ojos, solo una certeza silenciosa. Tomó casi una hora exponer completamente el ataúd, pequeño, blanco, adornado con detalles dorados. Un ataúd hecho para un ángel, como lo había llamado el personal de la funeraria. Evan tragó saliva mientras los trabajadores se preparaban para retirar la tapa. «Señor Mercer, última advertencia», dijo el médico forense. «El cuerpo ha estado descomponiéndose durante casi una semana. No será una vista agradable». «Entiendo», respondió Evan, manteniendo la compostura. El forense hizo una señal a los asistentes, quienes deshicieron cuidadosamente los sellos del ataúd. Un silencio absoluto cayó sobre todos los presentes cuando se levantó la tapa. Primero llegó el olor, el hedor dulzón y nauseabundo de la muerte. Varios de los presentes se cubrieron la nariz con pañuelos o mangas. Luego, todos pudieron ver el interior. Vestido con un pequeño traje blanco, yacía el cuerpo de una niña pequeña. El cabello oscuro enmarcaba un rostro que apenas comenzaba a distorsionarse por la descomposición natural. Aún así, era evidente que se trataba de una niña de unos 5 años. Evan dio un paso adelante, sus ojos fijos en el cuerpo. El médico forense y sus asistentes trabajaron rápidamente, fotografiando, midiendo, recolectando muestras. «Doctor», dijo uno de los asistentes, señalando algo en el cuello del cuerpo. El médico forense se acercó, examinando de cerca. «Interesante». «¿Qué es?», preguntó Dana, acercándose. «Una marca de nacimiento», explicó el forense. «Una pequeña marca en el lado derecho del cuello». Evan sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Sloan no tiene una marca de nacimiento en el cuello», dijo con una voz apenas audible. «¿Está seguro?»,
preguntó el detective Miller. Absolutamente, respondió Evan, más firme ahora. Conozco cada centímetro de mi hija. Tiene una pequeña marca de nacimiento, pero está detrás de su oreja izquierda, no en el cuello. El forense hizo una señal a un asistente, quien le entregó una carpeta. La abrió, revisando unos documentos. No hay mención de ninguna marca de nacimiento en el cuello en el informe preliminar de la autopsia, dijo. Pero dado el estado del cuerpo cuando fue encontrado, dejó la frase inconclusa. ¿Cuánto tiempo para confirmar por ADN?, preguntó Dana. Con máxima prioridad, 2 o 3 días, respondió el forense. No necesitamos esperar tanto, dijo Evan. Se acercó más al ataúd, mirando fijamente las pequeñas manos de la niña. Sloan se rompió la muñeca derecha hace aproximadamente un año. Se cayó de su bicicleta. El hueso debería mostrar signos de una fractura consolidada. El forense frunció el ceño, pensativo. Hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien trajo un pequeño dispositivo de rayos X portátil. Podemos verificarlo ahora mismo, dijo mientras preparaban el equipo. Calle permaneció en silencio, observando todo con sus grandes ojos verdes. No parecía asustada ni perturbada por la vista del cuerpo, solo confirmada en su certeza. El forense posicionó el dispositivo y tomó la radiografía, estudiando la imagen digital en su tableta. Después de varios minutos de cuidadoso análisis, levantó la vista. Ningún signo de fractura previa en ninguna de las muñecas, anunció. Ni siquiera una microfisura consolidada. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Calle fue quien lo rompió. Se los dije, dijo con una voz clara que se escuchó en el aire húmedo de la mañana. No es ella. El detective Miller miró a la niña, luego a Evan. Señor Mercer, eso significa. Significa que tenemos que encontrar a mi hija, terminó Evan, su voz temblando con una mezcla de miedo y esperanza recién nacida. Podría seguir viva. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El caso de Sloan Mercer fue reabierto oficialmente y la policía lanzó una nueva ronda de investigaciones. El cuerpo encontrado en el bosque pertenecía a una niña no identificada, posiblemente otra niña desaparecida que nunca había sido reportada. Evan apenas dormía, dividiendo su tiempo entre reuniones con investigadores y el cuidado de Calle. Los servicios sociales habían accedido a concederle la custodia temporal, dadas las circunstancias extraordinarias y la falta de parientes conocidos de la niña. La casa de Evan, antes un monumento al duelo, se había convertido en un centro de mando. La habitación de invitados ahora pertenecía a Calle, quien todavía se estaba adaptando a la idea de tener un techo sobre su cabeza. Una noche lluviosa, una semana después de la exhumación, Evan encontró a Calle sentada en el suelo de la sala, hojeando un álbum de fotos. Estaba lleno de imágenes de Sloan, su primer cumpleaños, días en el parque, disfrazada para Halloween. Se ve feliz, comentó Calle, notando a Evan en el umbral. Lo es, respondió Evan, sentándose junto a la niña. El uso del tiempo presente no pasó desapercibido para Calle, quien esbozó una pequeña sonrisa. ¿Quieres contarme sobre ti?, preguntó Evan gentilmente. Sobre tu mamá. Calle guardó silencio por un momento, pasando otra página del álbum. Se llamaba Rose, dijo finalmente. Era hermosa. Solía cantarme antes de dormir. ¿Siempre vivieron en la calle? La niña negó con la cabeza. No. Teníamos un apartamento diminuto, pero cuando se enfermó, perdió su trabajo. Luego no pudo pagar el alquiler. Calle abrazó sus rodillas. Intentó con todas sus fuerzas mejorar, pero cada vez se debilitaba más. Evan sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de enfermedad tenía? En los pulmones. Tosía mucho. Calle miró sus manos. Hacia el final, ni siquiera podía levantarse de la cama que teníamos en el refugio. Lo siento mucho, Calle. Me dijo que fuera fuerte, continuó la niña. Dijo que necesitaba seguir adelante, incluso sin ella. Calle levantó la mirada. Pero es difícil ser fuerte cuando tienes miedo todo el tiempo. ¿Miedo de qué?, preguntó Evan suavemente. De todo. Calle se encogió de hombros.
de no tener comida, de que alguien me robe lo poco que tengo, de los adultos malos, de dormirme y no despertar nunca, como mi mamá. Hizo una pausa. Pero lo peor es el miedo a ser olvidada, como si nunca hubiera existido. Las lágrimas llenaron los ojos de Evan. Extendió la mano con vacilación, cuando Calle no se apartó, le puso una mano en el hombro. «Eres muy valiente», dijo. «Más valiente que muchos adultos que conozco». Calle esbozó una tímida sonrisa. «Mi mamá también solía decir eso». «Tenía razón», confirmó Evan. Luego, tras un momento de vacilación, Calle, quería preguntarte algo sobre Sloan. La niña asintió, cerrando el álbum de fotos. Dijiste que sueñas con ella, que sientes que te está llamando. Evan escogió sus palabras con cuidado. ¿Todavía sientes eso? Sí, respondió Calle sin dudar. Cada noche, cuando cierro los ojos, es como si intentara mostrarme algo, pero no puedo verlo claramente. ¿Qué crees que significa? ¿Por qué tú y ella? ¿Por qué se parecen tanto? Calle pensó por un momento. No lo sé, dijo honestamente. Pero creo que hay una razón para ello. Mi mamá siempre decía que las cosas pasan por una razón. Se sentaron en silencio, el sonido de la lluvia contra las ventanas llenando la habitación. Finalmente, Evan se levantó. Hagamos un poco de chocolate caliente, sugirió. Es la noche perfecta para eso. En la cocina, mientras Evan preparaba las bebidas, Calle lo observaba con curiosidad. Era diferente a los otros adultos que había conocido en las calles. No la miraba con lástima ni sospecha, la trataba como a una persona real, no como un problema a resolver. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?, preguntó de repente. ¿Dejarme quedar aquí y todo eso? Evan hizo una pausa, considerando su respuesta. Porque apareciste por una razón, dijo finalmente, repitiendo las palabras que había pronunciado en el cementerio. Y quiero averiguar cuál es. Calle aceptó esto con un asentimiento. Cuando el chocolate caliente estuvo listo, regresaron a la sala, sentándose en el sofá para ver una caricatura que Evan encontró en la televisión. Era una escena simple, casi doméstica, un hombre y una niña bebiendo chocolate caliente en una noche lluviosa. Pero para Calle, significaba algo que no había tenido en meses: seguridad. Y para Evan, era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso en medio de la desesperación por su hija desaparecida. Los días se deslizaron hacia una rutina. Por las mañanas, Evan trabajaba en su oficina en casa, haciendo llamadas, revisando pistas, mientras Calle deambulaba por la casa o hacía dibujos. Por las tardes, a menudo iban al centro de mando de la policía, donde Evan se reunía con los investigadores y Calle esperaba pacientemente. Dana se había convertido en una presencia habitual, visitándolos casi a diario. Trataba a Calle con amabilidad, manteniendo al mismo tiempo su curiosidad profesional, ansiosa por comprender el misterio del parecido de la niña y el inexplicable vínculo que Calle parecía compartir con Sloan. Una tarde particularmente calurosa, de regreso de la estación de policía, Evan hizo un desvío. Estacionó frente a una heladería de colores brillantes. «¿Qué tal un helado?», sugirió. «Es el día perfecto para ello». Los ojos de Calle se iluminaron. El helado era un lujo que rara vez había experimentado viviendo en la calle, excepto cuando algún amable desconocido le ofrecía ocasionalmente. Sentados en una mesa al aire libre, Calle saboreando su cono de fresa, Evan el suyo de chocolate, conversaron con facilidad. «¿Cuál es tu color favorito?», preguntó Evan. «Azul», respondió Calle sin dudar. «Como el cielo en un día bonito». Evan sonrió. «¿Sabes? A Sloan también le encanta el azul». Calle no pareció sorprendida. «Tiene sentido», dijo simplemente, lamiendo su helado. «¿Qué más te gusta hacer? Quiero decir, si puedes elegir». La niña pensó por un momento. «Me gusta dibujar y mirar las estrellas. Mi mamá me enseñó algunas constelaciones». Evan asintió, absorbiendo cada nueva pieza de información sobre Calle como piezas de un rompecabezas que aún no podía encajar. «Debes extrañarla», dijo gentilmente. Calle asintió. «Todos los días». Pero vaciló, eligiendo sus palabras. «Ya no duele tanto».
Supongo que es porque ya no estoy sola. Un cálido sentimiento se extendió por el pecho de Evan, la comprensión de que estaba marcando una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de esta niña extraordinaria que había aparecido como por arte de magia. No lo estás, confirmó. Y no lo estarás más. Esa noche, cuando Evan fue a dar las buenas noches a Calle, la encontró ya dormida, abrazando un viejo oso de peluche que había sacado de una caja en el ático. Parecía tan pequeña y frágil en la gran cama, su rostro pacífico a pesar de las circunstancias extraordinarias que la habían llevado allí. Evan le ajustó la manta y, sin pensarlo, le dio un ligero beso en la frente. «Gracias por darnos esperanza», susurró. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta cerrada del dormitorio de Sloan. Hace una semana, ni siquiera podía mirar esa puerta sin sentir que se le desgarraba el corazón. Ahora, había una chispa de esperanza. «Te encontraremos», prometió en voz baja. «Donde quiera que estés». En la habitación de invitados, Calle se removió en sueños, una leve sonrisa formándose en sus labios mientras soñaba con una niña idéntica a ella, sonriendo y saludando desde la distancia, esperando ser encontrada. La noche cayó suavemente sobre la casa de los Mercer. Afuera, los grillos comenzaron su sinfonía nocturna y las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscureciéndose. Adentro, el silencio solo era roto por el tic-tac del reloj en la pared de la sala. Evan terminó de guardar los platos de la cena y entró en la sala, donde Calle se había quedado dormida en el sofá. El libro de cuentos que habían estado leyendo juntos todavía estaba abierto sobre su pecho, subiendo y bajando con su respiración tranquila. Había sido un día largo, otra reunión con los detectives, más pistas falsas, más decepciones en la búsqueda de Sloan. Pero ahora, viendo a Calle dormir, Evan sintió una extraña paz. Durante las últimas semanas, su presencia había devuelto algo a la casa que él no podía definir. No felicidad exactamente, ¿cómo podría serlo con Sloan aún desaparecida? Era algo más sutil, más profundo, como si el universo le recordara que la vida continúa, que el amor sigue siendo posible incluso en medio del dolor. Se acomodó en silencio en el sillón frente al sofá, simplemente observando a la niña. Su cabello oscuro estaba esparcido sobre el cojín, la cicatriz casi invisible sobre su ceja derecha, la forma en que sus dedos se curvaban ligeramente incluso dormida. Todo era tan familiar, tan parecido a Sloan que a veces dolía mirar. Pero no era solo eso. Había algo en Calle que era únicamente suyo, una fuerza tranquila, una sabiduría mayor que sus años, nacida de sus experiencias en la calle, algo que Sloan, criada en comodidad y seguridad, nunca había necesitado desarrollar. «Llenas un vacío que ni siquiera sabía nombrar», susurró Evan a la niña dormida. Y era verdad. En los 5 años desde que adoptó a Sloan con Laura, Evan había creído que su familia estaba completa, que nada faltaba, que el espacio de su corazón estaba completamente ocupado. ¿Cómo podría haber sabido que había otro espacio, esperando silenciosamente a Calle? Se levantó con cuidado, retirando suavemente el libro de las manos de la niña. Pensó en llevarla a la cama, pero decidió no arriesgarse a despertarla. En cambio, la cubrió con una manta ligera. En la penumbra de la sala, Evan notó de nuevo esa inquietante semejanza. No eran solo sus rasgos físicos, era la forma en que Calle fruncía el ceño al dormir, exactamente como Sloan, el ligero movimiento de sus labios como si estuviera hablando con alguien en sueños. La pregunta que había estado evitando durante semanas regresó con toda su fuerza. ¿Cómo es esto posible? 2 niñas, de la misma edad, idénticas, que nunca se habían conocido hasta que Calle comenzó a soñar con Sloan en el momento exacto en que desapareció. Evan supo que tenía que enfrentar la verdad. La verdad que había estado allí todo el tiempo, que había sospechado desde el momento en que vio a Calle en el cementerio. Una verdad que lo cambiaría todo. Regresó a la cocina y abrió un cajón que mantenía cerrado con llave. De él sacó una carpeta que contenía los papeles de adopción de Sloan. Se sentó a la mesa y, por 100ª vez desde que se reabrió el caso, examinó cada página. Niña, sexo femenino, nacida el 15 de marzo, entregada en adopción por la madre biológica, quien eligió permanecer en el anonimato. Ninguna información sobre el padre biológico. Nada sobre una hermana. Nada sobre gemelas.
Nada más allá de esas pocas líneas frías y burocráticas. Evan pensó en la trabajadora social que manejó la adopción, la señora Armón. Se había jubilado hacía 2 años, pero él todavía tenía su información de contacto. Quizás era hora de hacer una llamada. Miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Mañana, decidió. Mañana comenzaría a desenterrar esta verdad que nadie le había contado. Regresó a la sala y miró una vez más a Calle. ¿Quién hubiera imaginado que, en medio de tanto sufrimiento, encontraría a esta niña extraordinaria, una niña que de alguna manera estaba inexplicablemente conectada con su hija desaparecida, una niña que trajo un renovado sentido de propósito a su vida cuando más lo necesitaba? Buenas noches, pequeña, susurró, ajustando la manta una última vez antes de subir a su propia habitación. La mañana llegó con la luz del sol entrando a raudales por las cortinas de la sala. Calle despertó lentamente, frotándose los ojos e intentando recordar por qué estaba en el sofá. Se levantó, doblando cuidadosamente la manta, un hábito aprendido en las calles donde cada posesión debía ser tratada con cuidado. Buenos días. La voz de Evan llegó desde la cocina. ¿Dormiste bien? Calle asintió, caminando hacia la cocina donde el olor a panqueques llenaba el aire. En los últimos días, había comenzado a acostumbrarse a esta nueva rutina, comidas regulares, un adulto preguntándole cómo había dormido, un lugar al que llamar hogar, al menos temporalmente. Hice panqueques de arándanos, dijo Evan, colocando un plato frente a ella. Son tu fruta favorita, ¿verdad? Sí, respondió Calle con una pequeña sonrisa. Otra cosa a la que se estaba acostumbrando, ser conocida, ser recordada. Comieron en silencio durante unos minutos, Evan claramente perdido en sus pensamientos. Calle lo observaba por encima de su vaso de jugo, curiosa por lo que rondaba su mente. Había aprendido a leer a la gente en las calles, era una habilidad de supervivencia. Ahora sentía que Evan tenía algo importante que decir. Calle, comenzó por fin, dejando el tenedor a un lado. Necesitamos hablar de algo. La niña sintió un revoloteo nervioso en el estómago. En su experiencia, las conversaciones que comenzaban así nunca eran buenas noticias. ¿Hice algo malo? No, la tranquilizó Evan rápidamente. No es eso. Es solo que, he estado pensando mucho en ti y en Sloan, en por qué se parecen tanto. Calle asintió lentamente, esperando que continuara. Anoche, mientras dormías, me di cuenta de algo. Creo que lo he sabido desde el momento en que te vi en el cementerio. Evan respiró hondo. Calle, creo que tú y Sloan son hermanas. Gemelas, en realidad. El silencio que siguió se sintió pesado. Calle miró fijamente a Evan, sus grandes ojos verdes indescifrables. ¿Cómo lo sabes?, preguntó finalmente en voz baja. No estoy seguro, admitió Evan. Pero, ¿no tiene sentido? El parecido, los sueños, la conexión que sientes, y tienen exactamente la misma edad. Calle bajó la vista a su plato, empujando las migas con el tenedor. Yo también he pensado en eso, confesó. Desde que la vi en la tele. Evan se inclinó hacia adelante. Calle, hay algo que necesito decirte. Algo que podría explicarlo. Hizo una pausa, reuniendo valor. Adopté a Sloan cuando era un bebé. Nadie me dijo nunca que tenía una hermana. Calle levantó la vista, algo amaneciendo en sus ojos. No exactamente sorpresa, sino una especie de comprensión, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Mi mamá tampoco dijo nada nunca, susurró. Otro silencio, ambos absorbiendo la trascendencia de esa simple afirmación. Tu mamá, Rose, nunca mencionó que tuvieras una hermana o que hubiera dado un hijo en adopción, preguntó Evan gentilmente. Calle negó con la cabeza. No. Pero guardaba esta cajita con un solo zapatito de bebé. Solo uno. Siempre pensé que era extraño. Sus ojos se abrieron de par en par con una súbita comprensión. Era rosa. Exactamente como mi primer zapatito de bebé, que ella también guardaba. Eran idénticos. Evan sintió un escalofrío. ¿Dónde está esa caja ahora? La perdí cuando tuvimos que dejar el apartamento, dijo Calle,
su voz teñida de tristeza al recordarlo. No pude traer todo. Evan asintió con simpatía. Calle, creo que necesitamos averiguar más sobre el pasado de tu madre y sobre la adopción de Sloan. Podría haber una conexión de la que nadie nos habló. ¿Es por eso que sueño con ella? ¿Porque somos hermanas? No lo sé, respondió Evan honestamente. Pero he oído historias sobre gemelos que sienten cosas el uno del otro, incluso cuando están separados. Especialmente en momentos de peligro o de alta emoción. Calle consideró esto, frunciendo el ceño en concentración. Es como si me hubiera estado llamando desde que desapareció. Como si supiera que podía ayudar. Llamé a la trabajadora social que manejó la adopción de Sloan esta mañana, reveló Evan. Está jubilada ahora, pero aceptó reunirse conmigo esta tarde. ¿Te gustaría venir conmigo? Calle asintió con entusiasmo. Sí. También voy a solicitar una prueba de ADN, continuó Evan. No es que lo dude, pero necesitamos una prueba oficial para el papeleo. ¿Papeleo? Preguntó Calle, confundida. Evan hizo una pausa, dándose cuenta de que se estaba moviendo rápidamente. Calle, si realmente eres la hermana de Slo, bueno, eso cambia muchas cosas. Lo sé, dijo la niña, sorprendiéndolo con su perspicacia. Significa que somos familia. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Familia, algo que Calle había perdido cuando murió su madre, algo que Evan temía haber perdido cuando Sloan desapareció. Sí, confirmó suavemente. Familia. El silencio que siguió no fue incómodo, estaba cargado de posibilidades, de preguntas aún sin respuesta, de verdades aún por descubrir. Deberíamos seguir buscando a Sloan, dijo Calle finalmente, colocando su plato vacío en el fregadero. Si es mi hermana, necesito encontrarla más que nunca. Evan sintió una oleada de admiración por esta pequeña niña con tanta determinación. La encontraremos, prometió. Y cuando lo hagamos, ustedes dos nunca más serán separadas. Calle sonrió, una sonrisa pequeña pero esperanzada. 3, corrigió. Los tres nunca más seremos separados. En ese momento, con el sol de la mañana iluminando la cocina y una verdad oculta durante mucho tiempo saliendo a la superficie, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos extraños reunidos por la búsqueda de una niña desaparecida, eran dos partes de una familia rota comenzando a encontrar su camino de regreso a la plenitud. Y en algún lugar, Sloan esperaba para completar el círculo. La vida en la casa de los Mercer se asentó en su propio ritmo. Una nueva rutina surgió naturalmente, como un río encontrando su cauce entre las rocas. El desayuno se convirtió en un momento especial. Evan siempre preparaba algo diferente, y Calle se sentaba a la mesa de la cocina, con los pies colgando sobre el suelo, observándolo con curiosidad. Panqueques con forma de animal hoy, anunció Evan una mañana soleada, volteando la sartén con destreza. Este es bueno, se suponía que era un elefante. Calle inclinó la cabeza, tratando de ver la forma. Parece más un camello, comentó, sonriendo ligeramente. Entonces, un camello será, aceptó Evan, deslizando el panqueque en su plato. Los camellos son mi especialidad. Y así seguía, pequeñas bromas, sonrisas tímidas, momentos fugaces de ligereza que burbujeaban como bolsas de aire en un profundo lago de preocupación. La búsqueda de Sloan continuaba incansablemente, pero en las pausas entre reuniones con detectives y seguimiento de pistas, se conocían mutuamente. Cada noche, antes de acostarse, Calle dibujaba. Evan le compró un gran cuaderno de bocetos y una caja de lápices de colores. Artículos esenciales, declaró cuando ella protestó que eran demasiado caros. Al principio, sus dibujos eran simples, una casa, un árbol, el sol. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a aparecer personas. ¿Quién es esta?, preguntó Evan, señalando una figura con un vestido rojo en la esquina de la página. Mi mamá, respondió Calle suavemente. El rojo era su color favorito. Al día siguiente, Evan llevó un álbum de fotos a la sala. Pensé que te gustaría ver más fotos de Sloan, dijo, sentándose a su lado en el sofá. Juntos, hojearon el álbum, Sloan de bebé, sus primeros pasos,
soplando las velas en su tercer cumpleaños. Calle pasó la yema del dedo sobre cada foto, como si pudiera sentir a su hermana a través del papel. Se ve feliz, observó, estudiando una foto de Sloan sonriendo ampliamente, con la cara manchada de helado de chocolate. Lo es, respondió Evan, usando deliberadamente el tiempo presente. Es una niña muy alegre. Una tarde, mientras la lluvia repiqueteaba en las ventanas, Calle parecía inquieta. Deambulaba por la casa, recogiendo cosas y volviéndolas a poner, mirando hacia afuera, suspirando. ¿Quieres ver su habitación?, preguntó Evan finalmente. Los ojos de Calle se agrandaron. ¿Puedo? Claro, dijo él, poniéndose de pie. Vamos. La habitación de Sloan estaba al final del pasillo del segundo piso. La puerta estaba cerrada. Evan no había entrado desde que ella desapareció. Vaciló por un momento, con la mano en el pomo, antes de empujarla. La habitación estaba exactamente como Sloan la había dejado, paredes de un suave color amarillo, una cama con un edredón estampado de estrellas, estantes llenos de libros y juguetes. Una casa de muñecas en miniatura ocupaba una esquina, y en otra, un caballete con dibujos coloridos. Calle entró lentamente, como si pisara terreno sagrado. Sus ojos recorrieron cada detalle, absorbiendo cada trozo de la vida de su gemela. También le gustan las estrellas, dijo, tocando el edredón de la cama. Sí, confirmó Evan. Solíamos mirar las constelaciones en el patio trasero en las noches de verano. Se las sabe todas. Calle caminó hacia la estantería, pasando los dedos por los coloridos lomos. Se detuvo en un libro grande con una criatura peluda en la portada. Este es su favorito, dijo, no como una pregunta, sino como una certeza. Evan pareció sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Calle se encogió de hombros. Simplemente lo sé. Sacó el libro del estante y lo hojeó. Mi mamá solía leerme este cuento. Sobre el monstruo que no daba miedo, solo estaba solo. Se sentaron juntos en la cama de Sloan y Evan leyó el libro en voz alta, aunque Calle ya lo conocía. Cuando terminó, ella miró de nuevo la habitación. Es extraño, dijo suavemente. Siento como si ya hubiera estado aquí antes. Quizás lo has estado, respondió Evan. En tus sueños. Dana Whitaker era ahora una visitante frecuente en la casa. Traía actualizaciones sobre la investigación, pero también observaba a Calle con un interés cada vez mayor. Como investigadora, estaba entrenada para notar detalles, y los detalles sobre Calle eran fascinantes. Una tarde soleada, mientras Calle jugaba en el patio trasero, Dana y Evan conversaban en el porche. Mira cómo camina, comentó Dana, señalando a Calle que perseguía una mariposa. Esa inclinación de cabeza hacia la derecha, la forma en que mueve las manos cuando está emocionada. Evan asintió. Lo he notado. Y frunce el ceño en concentración, exactamente como Sloan. No son solo rasgos físicos, continuó Dana. Son sus gestos, hábitos, cosas que generalmente se aprenden, no se heredan. Observaron a Calle agacharse para examinar una flor, tocándola suavemente como si temiera dañarla. La prueba de ADN lo confirmó, por supuesto, dijo Dana. Son gemelas idénticas. Pero aún así. ¿Aún así qué?, preguntó Evan. Dana negó con la cabeza, como si tratara de articular un pensamiento difícil. Me recuerda tanto a Sloan, como si compartieran los mismos momentos. Como si, incluso separadas, hubieran vivido vidas paralelas. Calle descubrió una mariquita y ahora caminaba cuidadosamente hacia el porche para mostrarla, su rostro iluminado con una sonrisa que Evan conocía tan bien de su otra hija. Sentido común, continuó Dana. No solo en los gestos, sino en sus preferencias. Me dijiste que le gustan las mismas comidas, los mismos libros, los mismos colores. Es como si compartieran un vínculo más allá de la genética. Los sueños, murmuró Evan. ¿Sigue soñando con Sloan? Dana asintió. Me dijo ayer que sí. Dijo que los sueños son más claros ahora. Puede ver árboles, agua, pero todavía no puede precisar dónde exactamente. Calle llegó al porche, extendiendo la mano con la mariquita. Mira, tiene 7 puntos.
Eso significa buena suerte, dijo Evan, sonriéndole. Lo sé, respondió Calle, observando al pequeño insecto caminar por su palma. Mi mamá decía que las mariquitas son mensajeras de buenas noticias. Dana y Evan intercambiaron miradas. Otra coincidencia más. Laura, la esposa de Evan, solía decirle exactamente lo mismo a Sloan. Más tarde, después de que Dana se fuera, Evan y Calle se sentaron a la mesa de la cocina para cenar. Era parte de su nueva rutina. Él cocinaba, ella ponía la mesa, comían juntos, hablando de su día y tejiendo lentamente una red invisible de confianza y afecto. Dana cree que estamos cerca de encontrar a Sloan, comentó Evan, sirviendo más jugo a Calle. La niña asintió, con una expresión seria en su rostro de 5 años. Lo sé. Siento que está esperando. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Tener una hermana? Calle pensó por un momento, girando su vaso entre las manos. Feliz. Asustada también. ¿Y si no le gustó? Evan sonrió gentilmente. Te amará. Como yo ya lo hago. Las palabras surgieron naturalmente, sin premeditación. Por un momento, Evan se preocupó de haber ido demasiado lejos, demasiado rápido, pero la sonrisa que iluminó el rostro de Calle disipó sus dudas. Yo también te quiero, respondió ella simplemente. Esa noche, mientras Calle dormía en la habitación de invitados y la casa yacía en silencio, Evan se sentó en la sala, mirando fotografías esparcidas sobre la mesa de café, fotos de Sloan, fotos de Calle que había comenzado a tomar en los últimos días. Lado a lado, eran casi indistinguibles. 2 niñas pequeñas que nunca deberían haber sido separadas. 2 mitades de un todo que, de alguna manera, contra todo pronóstico, estaban encontrando su camino de regreso la una a la otra. Te encontraremos, Sloan, susurró a la oscuridad. Tu hermana nos está mostrando el camino. La noche era tranquila en la casa de los Mercer. La luna llena proyectaba una luz plateada a través de las cortinas de la habitación de invitados donde Calle dormía profundamente. Abajo, Evan trabajaba en su oficina, revisando una vez más los archivos del caso, buscando cualquier pista que pudiera haberse pasado por alto. El tic-tac del reloj y el crujido de las páginas al pasar eran los únicos sonidos. Fue entonces cuando un grito rasgó la noche. Un grito agudo, de terror, que hizo que Evan soltara el bolígrafo y subiera corriendo las escaleras, saltando los escalones de 2 en 2. Su corazón latía con fuerza cuando llegó a la puerta de Calle. Calle, llamó, empujando la puerta con fuerza. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, las manos agarrando las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su respiración llegaba en jadeos cortos y desesperados, las lágrimas corrían por su pálido rostro. Evan corrió a su lado, sentándose en el borde de la cama. Calle, soy yo. Está bien, solo fue una pesadilla. Pero ella negó con la cabeza violentamente. No, logró decir entre sollozos. No es solo una pesadilla. Es real. Es real. Evan encendió la lámpara de noche, llenando la habitación con un brillo suave. Calle temblaba, su pequeño cuerpo consumido por el miedo. La atrajo hacia un abrazo protector, sintiendo su tenso cuerpo entre sus brazos. Respira, dijo suavemente. Estoy aquí. Estás a salvo. Gradualmente, su respiración se calmó, los temblores disminuyeron, pero se aferró a Evan como si fuera su única ancla. ¿Quieres contarme lo que soñaste?, preguntó una vez que se calmó un poco. Calle asintió, apartándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Su rostro todavía estaba grabado con el terror de la pesadilla, pero algo más fuerte brillaba allí, una resolución casi adulta que a veces mostraba. La vi, comenzó, su voz aún temblando. A Sloan. Más clara que nunca. Evan sintió un escalofrío. ¿Qué viste? Calle cerró los ojos por un momento, como si convocara las imágenes. Un bosque. Árboles muy altos, oscuros. Hacía frío. Abrió los ojos de nuevo. Había un camino de tierra. Lo seguimos. Evan notó el plural. Nosotras. En el sueño, podía caminar a su lado, pero ella no podía verme. Me estaba mostrando el camino.
Calle tragó saliva. Llegamos a un claro. Había un viejo granero, pintado de rojo, pero la pintura se estaba desconchando. Las ventanas estaban rotas. Evan escuchaba atentamente, resistiendo el impulso de interrumpir. Cada detalle podría importar. Entramos, continuó Calle, su voz más firme ahora que lo estaba contando. Estaba oscuro. Olía a moho y a animales. Había heno en el suelo y herramientas colgadas en las paredes. Fuimos al fondo del granero. Hizo una pausa, temblando de nuevo. Había una trampa en el suelo. Sloan la señaló. Cuando la levantamos, había escaleras que bajaban a un sótano. El estómago de Evan se encogió, pero mantuvo el rostro tranquilo. ¿Y qué había en el sótano? Las lágrimas fluyeron de nuevo. Ella. La Sloan real, no la del sueño. Estaba atada a una silla. Tenía cinta adhesiva en la boca. Estaba sucia y asustada. Otro sollozo sacudió su pequeño cuerpo. Era ella. La vi allí abajo, llamándome, aunque no podía hablar. Evan la rodeó con sus brazos de nuevo, su propio corazón martilleando salvajemente. Está bien, murmuró, aunque no lo estuviera. Fuiste muy valiente. Eso no es todo, dijo Calle, apartándose una vez más. Había una pequeña ventana en el sótano. A través de ella, pude ver una torre de agua azul y un letrero en la carretera. Decía. Frunció el ceño. ¿Bienvenido a Green Valley? Green Ridge. Green River, sugirió Evan, recordando un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Sí, exclamó Calle. Green River. Eso era. Y había un número en el letrero. Creo que era 16 o 18. Una oleada fría recorrió a Evan. El sueño era demasiado vívido, demasiado detallado para ser solo la imaginación de una niña. ¿Y si fuera real? ¿Y si Calle realmente estuviera viendo lo que Sloan veía, a través de algún inexplicable vínculo gemelar? Y una cosa más, añadió Calle, su voz ahora apenas un susurro. Había un hombre. No pude verle la cara, estaba demasiado oscuro. Pero llevaba botas de granjero, cuando hablaba, su voz era extraña, como si algo estuviera mal en su garganta. Evan tomó su teléfono, listo para llamar a Dana, pero se detuvo. Eran casi las 3 de la mañana. Por urgente que fuera, tendría que esperar unas horas. Te haré un poco de chocolate caliente, decidió. Luego, si quieres, puedes dormir en mi habitación esta noche. ¿Qué te parece? Calle asintió, claramente aliviada de no quedarse sola. Evan la tomó en brazos, era tan ligera, tan diminuta, y la llevó abajo. Mientras la leche se calentaba en la estufa, Evan observó a Calle sentada a la mesa, con los pies colgando sobre el suelo. Sus manos aún temblaban ligeramente y sus ojos tenían esa mirada distante de alguien que había presenciado algo que no debería. ¿Crees que lo que vi es real?, preguntó de repente. ¿Qué Sloan está realmente allí? Evan vaciló. No quería mentir, ni tampoco alimentar falsas esperanzas o asustarla aún más. Creo que tus sueños importan, respondió con cuidado. Y creo que tú y Sloan tienen una conexión especial que no podemos explicar. Mañana por la mañana, llamaré a Dana y le contaré todo lo que me dijiste. Eso pareció satisfacer a Calle, quien asintió solemnemente, como aceptando una gran responsabilidad. Más tarde, después del chocolate caliente y de leer algunos capítulos más del libro favorito de Sloan, Calle finalmente se durmió en la gran cama de Evan. Él permaneció despierto, mirando el techo, pensando en graneros rojos, torres de agua azules y un pueblo llamado Green River. El amanecer llegó gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el tenso ambiente en la casa. Evan apenas había dormido, las ojeras bajo sus ojos atestiguaban una noche en vela, observando el sueño intranquilo de Calle. Tan pronto como el reloj marcó las 7, tomó el teléfono y marcó a Dana. «Necesito verte ahora», dijo en cuanto ella respondió. Calle tuvo un sueño. Uno diferente. Dana llegó 40 minutos después, con el cabello aún húmedo por la lluvia y una expresión preocupada en el rostro. Calle seguía durmiendo, agotada después de la pesadilla. «Cuéntamelo todo»,
exigió Dana sin preámbulos, sentándose a la mesa de la cocina donde Evan esperaba con una cafetera de café fuerte. Evan relató el sueño en detalle: el bosque, el granero rojo, el sótano, la torre de agua, el letrero de Green River, la extraña voz del hombre. Con cada frase, el rostro de Dana se volvía más serio. Green River, murmuró cuando él terminó. Está a unas 90 millas de aquí. Zona rural, muchas granjas viejas. ¿Crees que podría ser real?, preguntó Evan, la esperanza y el miedo luchando en su pecho. Dana sorbió su café, perdida en sus pensamientos. Normalmente, diría que es solo un sueño, pero, dejó la frase en suspenso. Pero nada de esto es normal, concluyó Evan. Su parecido, los sueños que comenzaron cuando Sloan desapareció, la forma en que Calle simplemente parece saber cosas sobre Sloan que nadie le dijo. Exacto, suspiró Dana. Mira, no creo en lo sobrenatural, nunca lo he hecho. Pero he visto suficientes casos extraños como para saber que hay cosas que no podemos explicar del todo. Entonces, ¿investigarás?, presionó Evan, inclinándose hacia adelante. Haré más que eso, respondió Dana, con determinación en sus ojos. Convenceré a la policía de que amplíe la búsqueda a Green River. Dana cumplió su palabra. Usando su influencia como detective e investigadora respetada, organizó una reunión con el capitán Reynolds, jefe de la unidad de personas desaparecidas, esa misma mañana. Evan dejó a Calle con una vecina de confianza y acompañó a Dana a la estación. La reunión fue tensa, con Reynolds inicialmente escéptico. ¿Un sueño?, repitió, mirando de Dana a Evan como si hubieran perdido la cabeza. Me están pidiendo que movilice recursos basándome en el sueño de una niña. Una niña que es la gemela idéntica de la desaparecida, argumentó Dana. Y una que ha demostrado repetidamente una conexión inexplicable con su hermana. Las pruebas de ADN confirman que son gemelas, capitán, añadió Evan. Eso no puede ser solo una coincidencia. Reynolds se reclinó en su silla, sopesando sus palabras. Entonces, ¿qué quieren exactamente que haga? No tenemos jurisdicción en Green River. Llame al sheriff de allí, sugirió Dana. Explique la situación. Pida un rastrillaje de las zonas rurales, especialmente cerca de cualquier torre de agua azul. Si no encuentran nada, al menos lo intentamos. El capitán tamborileó los dedos sobre el escritorio. El cuerpo que encontramos no era Sloan, interrumpió Evan. Era otra niña, aún no identificada. Lo que significa que hay un depredador ahí fuera, atacando a niñas pequeñas. Posiblemente el mismo que se llevó a Sloan. Ese último argumento dio en el blanco. Reynolds tomó el teléfono. Haré algunas llamadas, decidió. Sin promesas, pero lo comprobaremos. El resto de la mañana fue un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones y tensas negociaciones. Mientras tanto, en casa, Calle dibujaba lo que había visto en su sueño: el granero rojo, la torre de agua azul, el oscuro sótano. Sus ilustraciones, notablemente detalladas para una niña de 5 años, fueron entregadas a la policía para la búsqueda. Por la tarde, hubo confirmación. El sheriff de Green River, un hombre llamado Tom Hadley, verificó la presencia de una torre de agua azul en las afueras del pueblo. Sí, había varias granjas abandonadas en la zona, algunas con graneros rojos. Estamos coordinando con el sheriff Hadley, informó Reynolds a Evan y Dana, que esperaban ansiosamente en su oficina. Desplegaremos helicópteros, unidades caninas y equipos de búsqueda en esa región. ¿Cuándo empiezan?, preguntó Evan, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. Mañana, a primera luz, respondió Reynolds. Necesito unas horas para organizarme. Green River es una zona rural extensa, con muchas propiedades aisladas. Requerirá un esfuerzo coordinado. Dana asintió, satisfecha con su respuesta. Necesitaremos mapas detallados de la región, y ayudaría a hablar con gente local que conozca bien la zona. Alguien que pueda señalarnos viejos graneros rojos. El sheriff Hadley ya está en ello, dijo Reynolds. Está reuniendo a residentes locales que podrían ayudar, trabajadores agrícolas, carteros, cualquiera familiarizado con las partes más remotas de la región.
Evan sintió una oleada de esperanza tan fuerte que casi lo abrumó. Después de semanas de búsquedas infructuosas, pistas falsas y esperanzas defraudadas, finalmente tenían algo tangible, algo que venía directamente de Calle y su conexión con Sloan. «Gracias, capitán», dijo, ofreciéndole la mano a Reynolds. «Sé que esto no es convencional». «No lo mencione», respondió Reynolds, estrechando firmemente la mano de Evan. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Y si existe la más mínima posibilidad de que podamos encontrar a su hija con vida, utilizaremos todos los recursos disponibles». Al salir de la estación, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. «¿Crees que la encontraremos?», preguntó Evan en voz baja mientras caminaban hacia el auto. Dana lo miró, sus ojos reflejando la dorada luz del atardecer. «Nunca me he rendido en un caso en mi carrera», dijo. «Y no me rendiré en este. La encontraremos, Evan». Calle nos mostró el camino. Cuando llegaron a casa, Evan encontró a Calle en la sala, dibujando de nuevo. Ella lo miró, una pregunta silenciosa en su mirada. «Van a buscar», confirmó Evan, sentándose a su lado en el sofá. «Mañana. Helicópteros, perros, todo el equipo. Encontrarán ese granero rojo». Calle asintió y volvió a su dibujo. Esta vez, además del granero, dibujó a una niña pequeña sentada en un rincón, abrazando sus rodillas. «Está esperando», dijo Calle sin levantar la vista. «Sabe que vamos». Esa noche, mientras Calle dormía una vez más en su habitación, Evan se sentó en el porche, contemplando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. En algún lugar, a 90 millas de distancia, Sloan podría estar mirando el mismo cielo a través de una diminuta ventana del sótano, esperando, aferrándose a la esperanza. «Ya vamos, cariño», murmuró en la oscuridad. «Aguanta. Ya vamos». Mientras tanto, en Green River, el sheriff Hadley colgó el teléfono después de otra llamada más a un residente local, un peón de campo que conocía cada centímetro de la zona, cada propiedad abandonada, cada granero rojo escondido en los bosques que rodeaban el pequeño pueblo. «Reúnase conmigo en la estación mañana a las 5 de la mañana», instruyó el sheriff. «Necesitaremos su ayuda». El amanecer en Green River llegó frío y envuelto en una espesa niebla que se aferraba a los árboles como fantasmas. El sol era apenas un indicio en el horizonte cuando los equipos de búsqueda se reunieron en la oficina del sheriff Hadley. Oficiales locales, policías de la ciudad de Evan, especialistas caninos y el propio Evan, que no había pegado ojo. Dana estaba a su lado, aferrando una taza de café fuerte, con los ojos fijos en el mapa extendido sobre la mesa central. Habían marcado todos los graneros rojos conocidos en la región, pero el área era vasta, con muchas propiedades abandonadas y caminos no registrados. «Tenemos 10 equipos listos para comenzar», explicó el sheriff Hadley, señalando el mapa. «Cada equipo cubrirá un sector. Los helicópteros no pueden hacer mucho con esta niebla, pero en cuanto se levante, se unirán». Evan estudió el mapa, tratando de compararlo con los dibujos de Calle. La torre de agua azul estaba marcada y, a su alrededor, varios puntos rojos indicaban posibles graneros que coincidían con la descripción. «Son muchos», murmuró, sintiendo el peso de la tarea por delante. «Por eso llamé a refuerzos», respondió el sheriff, mirando hacia la puerta mientras un hombre entraba. Era alto y delgado, de unos 50 años, piel curtida por el sol y manos callosas. Vestía jeans descoloridos, una camisa de franela roja bajo una chaqueta maltrecha y botas manchadas de barro. Su rostro era serio, el de alguien que conocía esta tierra y sus secretos íntimamente. «Este es Frank Tanner», dijo el sheriff. «Trabaja como cuidador de varias propiedades locales. Conoce estos bosques mejor que cualquier mapa». Frank asintió cortésmente, sin sonreír. Sus ojos azules recorrieron el grupo, deteniéndose en Evan. «Usted es el padre de la niña», afirmó. No una pregunta, sino un hecho. Evan asintió. «Evan Mercer. Gracias por ayudar». Frank se encogió de hombros, un gesto que sugería que no era gran cosa. Ningún niño debería perderse en estos bosques. Especialmente ahora, con el invierno acercándose.
El sheriff deslizó el mapa hacia él. Frank, necesitamos tu ayuda para reducir nuestra área de búsqueda. Estamos buscando un granero rojo abandonado, cerca de la torre de agua. Frank se inclinó sobre el mapa, sus dedos trazando el papel con la precisión de alguien que conoce el lugar de memoria, no solo como líneas. Hay 5 graneros que encajan con esa descripción, dijo después de un momento. Pero solo 3 están realmente abandonados. Los otros 2 todavía se usan para heno. Marcó 3 puntos en el mapa con un lápiz. Todos estaban a aproximadamente 1 milla de la torre de agua, pero en diferentes direcciones. Comenzaremos con estos, decidió el sheriff. Frank, ¿puedes guiar a uno de los equipos? El cuidador asintió, pero luego vaciló, una extraña expresión en su rostro. Hay algo que todos deberían saber, dijo finalmente. Algo que sucedió hace unos días. Todos en la sala se animaron, el silencio de repente pesado de expectación. Estaba revisando cercas en el extremo norte de la propiedad Wilkins, comenzó Frank, señalando un punto en el mapa, cerca de este granero. Indicó uno de los 3 puntos marcados. Aquí. Era casi el atardecer. Oí algo. ¿Qué oíste?, preguntó Dana, inclinándose. Frank tragó saliva, como si el recuerdo lo molestara. Gritos. Un niño. Sonaba como gritos de auxilio. Me asustó. El corazón de Evan se aceleró. ¿Qué hiciste? Intenté seguir el sonido, continuó Frank. Pero oscureció rápido y esa parte del bosque es espesa. Pensé que tal vez era solo un animal, ya sabes, a veces los coyotes pueden sonar, bueno, como niños gritando. Dana y Evan intercambiaron una mirada, ambos sospechaban que no era ningún coyote. ¿Por qué no reportó esto antes?, preguntó el sheriff, su tono más curioso que acusador. Frank suspiró. ¿Reportar qué? ¿Un sonido extraño en el bosque? Además, nadie mencionó a un niño perdido por aquí. Solo me enteré de esta búsqueda cuando me contactó anoche. El sheriff asintió, aceptando la explicación. Bueno, esto cambia nuestras prioridades. Nos centraremos primero en ese granero. Voy con ustedes, dijo Evan inmediatamente, dirigiéndose a Frank. Yo también, añadió Dana. El sheriff organizó rápidamente la logística. Un equipo, liderado por Frank, incluyendo a Evan, Dana y 2 oficiales, investigaría el granero del norte. Los otros equipos se desplegarían hacia los otros puntos marcados, manteniéndose en contacto por radio. 20 minutos después, estaban en movimiento. La niebla comenzaba a levantarse, pero el cielo permanecía gris y amenazaba lluvia. Evan iba en la parte trasera del vehículo del sheriff, Dana a su lado. Frank iba de copiloto, dando direcciones. Es más rápido si tomamos este camino hasta aquí, explicó, señalando en el mapa. Luego caminamos unos 500 metros a través del bosque. El camino era accidentado, convirtiéndose en una estrecha pista de tierra a medida que se adentraban en el campo. La tensión en el auto era palpable. Evan mantenía los ojos en el paisaje que pasaba, árboles viejos, campos abandonados, alguna que otra granja o granero solitario en la distancia. Este es el desvío, dijo Frank finalmente, indicando un sendero apenas visible entre los árboles. Seguimos a pie desde aquí. Salieron del vehículo y se equiparon con radios, linternas y armas para el sheriff y los oficiales. Frank abrió el camino, caminando con confianza, con paso seguro sobre un terreno que conocía bien. El bosque era denso, los altos árboles bloqueaban gran parte de la luz y hacían que el día nublado fuera aún más oscuro. Mantengan los ojos abiertos, advirtió el sheriff. Y permanezcan juntos. Caminaron en silencio, el único sonido el crujido de las hojas bajo sus pies y algún que otro canto de pájaro. El corazón de Evan latía con fuerza, cada paso potencialmente los acercaba a Sloan. Después de unos 10 minutos, Frank levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Allí, susurró, señalando al frente. Parcialmente oculto por los árboles, se alzaba un granero rojo descolorido. La pintura se desconchaba en algunos lugares y una de las grandes puertas colgaba torcida de sus goznes. Coincidía exactamente con la descripción de Calle. Nos acercaremos con cuidado,
susurró el sheriff. No sabemos si hay alguien dentro. Se movieron lentamente, agachados, haciendo el menor ruido posible. Al borde de un pequeño claro, el sheriff ordenó a los oficiales que rodearan el perímetro. Frank, quédese aquí con el señor Mercer, ordenó. Dana, tú y yo entraremos por el frente. Oficiales Jensen y Ramírez, cubran la parte trasera. Dana asintió, desenfundando su arma, una reliquia de sus días de detective. Evan quiso protestar, decir que él tenía que ser el primero en entrar, en encontrar a su hija, pero sabía que sería imprudente. Si el secuestrador todavía estaba dentro, podría ser peligroso. Minutos que parecieron horas pasaron mientras Evan y Frank observaban a los oficiales tomar posiciones. Finalmente, el sheriff y Dana se deslizaron hasta la entrada principal del granero, mientras los otros dos desaparecían alrededor de la estructura. El sheriff contó silenciosamente hasta 3 con los dedos, luego él y Dana entraron rápidamente, con las armas en alto. Evan contuvo la respiración, esperando disparos o gritos. En cambio, después de una pausa, escuchó la voz del sheriff por la radio, revisión inicial despejada. Sin señales de ocupantes. Entren. Frank hizo una señal a Evan y corrieron hacia el granero. Adentro, Evan se encontró con el olor a moho, paja vieja y algo más, un olor que sugería presencia humana reciente. El interior del granero se veía exactamente como en el sueño de Calle, herramientas oxidadas colgadas en las paredes, heno esparcido por el suelo, polvo arremolinándose en los rayos de luz que entraban por los huecos del techo. Pero también había señales claras de que alguien había estado allí recientemente. «Miren esto», llamó uno de los oficiales, señalando una esquina. Un montón de mantas viejas, una botella de agua vacía, algunos restos de comida y algo que hizo que la sangre de Evan se helara, una pequeña goma de pelo rosa, idéntica a las que Sloan siempre usaba. «Estuvo aquí», susurró, recogiendo la goma con dedos temblorosos. «Hay más», llamó Dana desde el otro lado del granero. «Vengan a ver». Todos se reunieron donde Dana estaba agachada, examinando el suelo. Allí, parcialmente oculta bajo paja vieja, había una trampa en el suelo. «El sótano», murmuró Evan, recordando las palabras de Calle. El sheriff les hizo señas para que retrocedieran, y él y Dana se posicionaron a cada lado de la trampa, con las armas listas. De nuevo, con un movimiento rápido, el sheriff agarró el anillo de metal y tiró, revelando una abertura oscura y una escalera de madera que bajaba. «Departamento del sheriff», gritó. «¿Alguien ahí abajo?» Silencio. Solo el leve eco de su propia voz. «Voy a entrar», decidió Dana, poniendo un pie en el primer peldaño. «Manténganse alerta». «Voy contigo», dijo Evan con firmeza, dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. El sheriff vaciló, luego asintió. «De acuerdo, pero quédese detrás de ella. Frank, usted y los otros oficiales, mantengan la posición aquí». Dana descendió primero, linterna en una mano, pistola en la otra. Evan la siguió de cerca, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a estallar. La escalera crujió bajo su peso. El aire se volvió más frío y húmedo a medida que descendían. Abajo, Dana barrió con la linterna en círculo, iluminando el espacio. Era un sótano pequeño, paredes de concreto y suelo de tierra. Una única ventana estrecha cerca del techo dejaba entrar una rendija de luz mortecina. Y allí, en un rincón, entre harapos y una manta vieja, yacía una pequeña forma inmóvil. Evan sintió que el mundo se detenía. Dana avanzó con cautela, el arma aún en alto, mientras él permanecía congelado en el último escalón. «Hay alguien aquí», gritó Dana, la voz tensa. Luego, más suavemente, «Es Sloan Mercer». La figura se movió ligeramente. Un leve gemido escapó. Dana bajó el arma y corrió hacia el bulto, Evan justo detrás de ella. La linterna reveló lo que su corazón ya sabía. Era Sloan. Su hija. Viva. Tenía el rostro sucio y demacrado, el cabello oscuro enredado. Llevaba la misma ropa de cuando desapareció, ahora sucia y rota. Sus ojos estaban entrecerrados, como si la luz le doliera después de días en la oscuridad. «Sloan», susurró Evan, cayendo de rodillas a su lado.
Oh, Dios mío, Sloan. Papá. Su voz era apenas un aliento, casi inaudible. Sí, soy yo, logró decir Evan, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. Soy yo, mi amor. Con cuidado, la levantó en brazos. Era tan ligera, tan frágil. Podía sentir sus costillas a través de la delgada tela de su camisa. Papá te encontró, dijo, acunándola como cuando era un bebé. Ya todo está bien. Estás a salvo. Sloan lloró suavemente, un sonido que rompió el corazón de Evan, pero que lo llenó de una gratitud indescriptible. Estaba viva. Herida, débil, deshidratada, pero viva. Tenemos que sacarla de aquí, dijo Dana, ya hablando por su radio. Tenemos a la niña. Viva. Necesitamos paramédicos, urgente. Evan se puso de pie, con Sloan en brazos. Parecía tan pequeña, tan vulnerable. Sus ojos se cerraron y, por un momento aterrador, pensó, pero no, seguía respirando. Solo se había desmayado, agotada tras el calvario de su cautiverio. Aguanta, cariño, susurró, moviéndose con cuidado hacia la escalera. Vamos a casa. Y Calle está esperando conocerte. Dana subió primero, abriendo paso mientras emergían del sótano. Los oficiales y Frank estaban listos, sus rostros mostrando una mezcla de conmoción y alivio. Dios santo, murmuró Frank, mirando a la niña en brazos de Evan. Estuvo aquí todo el tiempo. Los paramédicos están en camino, dijo el sheriff. Un helicóptero también. La llevarán directamente al hospital de Oakville. Evan solo asintió, sin palabras. Toda la tensión, todo el dolor, todo el miedo de las últimas semanas habían conducido a este momento. Su hija en sus brazos, frágil pero viva. Una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar, para reunir a la familia que nunca debió ser desgarrada. Mientras esperaban a los paramédicos, Evan se sentó en una vieja paca de heno, sosteniendo a Sloan con fuerza. Dana se acercó, colocando una manta alrededor de la niña. Lo hiciste, le dijo suavemente a Evan. O más bien, lo hicieron ustedes dos. Tú y Calle. Evan miró el rostro dormido de su hija, tan parecido al de Calle. Gemelas, separadas por el destino, reunidas por un vínculo que desafiaba toda explicación. Tenemos que decirle a Calle, murmuró. Ya estoy llamando a la vecina que está con ella, le aseguró Dana. Se va a poner tan feliz. Afuera, las sirenas resonaban por el bosque. La ayuda había llegado. Pronto, Sloan estaría en un hospital, recibiendo los cuidados que necesitaba. Y luego, finalmente conocería a su hermana gemela, la niña que se negó a creer que estaba muerta, aquella cuyos sueños los habían llevado a este momento. Frank estaba junto a la puerta del granero, observando a padre e hija con expresión pensativa. Vaya, dijo lentamente. He visto muchas cosas extrañas en estos bosques en más de 30 años, pero nunca nada como esto. Sobre sus cabezas, el golpeteo de las aspas del helicóptero llenaba ahora el aire, circulando por el claro en busca de un lugar para aterrizar. Es un milagro, dijo el cuidador. No hay otra palabra para ello. Evan levantó la vista, encontrándose con los ojos del hombre. No es un milagro, corrigió suavemente. Es amor. El tipo de amor que mantiene a las personas conectadas, incluso cuando están separadas. Mientras los paramédicos finalmente llegaban, corriendo por el sendero del bosque con sus bolsas y equipos, Evan besó suavemente la frente de Sloan. Vamos a casa, cariño, susurró. Tu hermana está esperando. El hospital infantil de Oakville era un edificio moderno con una fachada colorida, decorada con pinturas de animales y muebles adaptados para niños, para hacer la experiencia menos aterradora. Esa mañana soleada, Evan caminaba por sus blancos pasillos, sosteniendo firmemente la mano de Calle. Ella estaba callada, sus pasos vacilantes, sus ojos fijos al frente. Habían pasado 3 días desde el rescate de Sloan. 3 días de pruebas médicas, entrevistas policiales y reporteros acampados fuera del hospital. 3 días en los que Sloan solo había estado consciente brevemente, demasiado débil para visitas largas. Pero esta mañana, los médicos finalmente permitieron que las hermanas se conocieran.
Sloan se estaba recuperando físicamente, deshidratación leve, algunos moretones y rasguños, pero nada que no pudiera sanar. Las cicatrices emocionales tardarían más, ciertamente, pero este primer paso en su recuperación estaba a punto de suceder. ¿Estás nerviosa?, preguntó Evan gentilmente, notando cómo Calle se mordía el labio inferior, un gesto que ahora sabía que Sloan también hacía cuando estaba ansiosa. Calle asintió, sus ojos aún bajos. ¿Y si no le gustó? Evan se detuvo, arrodillándose para estar a su altura. Ya le gustas, dijo suavemente. Te vio en sus sueños, igual que tú la viste a ella. Ustedes dos se conocieron antes de conocerse en persona. Eso provocó una pequeña sonrisa en los labios de Calle. Cierto. Continuaron por el pasillo hasta que llegaron a la habitación 204. Dana esperaba afuera, hablando en voz baja con un médico. Sonrió y saludó cuando los vio. Buenos días, Calle, saludó. Hay alguien muy emocionada por conocerte. La doctora, una mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos amables, se inclinó ligeramente. Hola, Calle. Soy la doctora. Martín, cuido de tu hermana. ¿Está mejor?, susurró Calle. Mucho mejor, le aseguró la doctora. Martín. Preguntó por ti en cuanto despertó. Los ojos de Calle se agrandaron. ¿De verdad? De verdad, confirmó la doctora. Dijo que volvió a soñar contigo. Evan sintió la pequeña mano de Calle apretar la suya. El vínculo entre las gemelas continuaba asombrándolo, incluso después del rescate, incluso con el peligro ya pasado, seguía siendo intenso. Pueden entrar ahora, continuó la doctora. Martín. Solo recuerden, todavía se está recuperando, así que nada de juegos bruscos. Si se cansa, tendrán que irse para que pueda descansar. Evan asintió, agradecido por la preocupación de la doctora. Entendemos. Dana puso una mano en el hombro de Calle. ¿Quieres que entre contigo? Calle miró a Evan, luego de nuevo a Dana, y negó con la cabeza. No, gracias. Quiero ir con Evan. Dana sonrió con simpatía. Claro. Estaré justo afuera si me necesitan. Evan respiró hondo y llamó suavemente a la puerta. Una enfermera abrió, sonriendo al verlos. Los estábamos esperando, susurró, abriendo más la puerta. Está ansiosa. La habitación era luminosa, las paredes pintadas de un suave color pastel, una gran ventana dejaba entrar la luz del sol de la mañana. Dibujos infantiles colgaban de las paredes, flores en un jarrón y algunos animales de peluche, intentos de hacer que el ambiente del hospital se sintiera menos clínico. Y en la cama, recostada contra almohadas blancas, estaba Sloan. Evan sintió que Calle se congelaba a su lado al ver a su hermana por primera vez, no en sueños, no en fotos, sino en la vida real. El parecido era tan profundo que parecía imposible, como mirarse en un espejo que reflejara no solo rasgos físicos, sino algo más profundo. Sloan también se quedó muy quieta, sus grandes ojos verdes, idénticos a los de Calle, fijos en la niña en el umbral. Un vendaje cubría su brazo donde estaba insertado el goteo intravenoso. Su rostro aún mostraba signos de fatiga, pero sus mejillas tenían más color y había una luz en sus ojos que no había estado allí cuando Evan la encontró. Durante un largo momento, nadie habló. Los únicos sonidos eran el suave bip de los monitores y la respiración de las hermanas, que parecía sincronizada incluso en este primer encuentro. Hola, dijo Calle finalmente, su voz suave pero firme. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sloan. Hola, respondió, su voz aún un poco ronca por la falta de uso. Evan empujó suavemente a Calle hacia adelante. La enfermera se deslizó fuera, cerrando la puerta en silencio para darles privacidad. De pie junto a la cama, Calle miró a Evan como pidiendo permiso. Él asintió, soltando su mano. Calle se acercó más, ahora al alcance de Sloan. Te vi, dijo Sloan en voz baja, extendiendo tentativamente la mano. En mis sueños. Calle sonrió, una sonrisa radiante, tan pura que Evan sintió lágrimas en los ojos. Yo también, dijo, tomando la mano extendida de su hermana. En el momento en que sus manos se tocaron, algo en la habitación pareció cambiar.
Una energía suave, casi imperceptible, pulsó entre ellas. Sus rostros mostraron sorpresa, luego un profundo reconocimiento. «Me salvaste», susurró Sloan, apretando la mano de Calle. «Yo solo mostré el camino», respondió Calle. «Papá te encontró». La palabra papá se deslizó con naturalidad, sin esfuerzo, como si Calle la hubiera dicho 1000 veces antes. El corazón de Evan sintió que podría estallar, rebosante de amor. Se acercó, sentándose en el borde de la cama. «Calle me guió hasta ti, Sloan», dijo suavemente. «Sin ella, nunca hubiéramos encontrado el granero». Sloan miró a su hermana con admiración. «¿No tuviste miedo?» «Sí, lo tuve», admitió Calle. «Pero estaba más preocupada por ti». Otro silencio, no incómodo, sino lleno de emoción y conexión. Lentamente, Sloan se movió hacia un lado de la cama, haciendo espacio. Era una invitación silenciosa, y Calle la entendió de inmediato. Con cuidado de no tirar de ningún tubo o cable, Calle subió a la cama, sentándose junto a su hermana. Por un momento, solo se miraron, como memorizando cada rasgo. Luego, como movidas por el mismo impulso, se abrazaron. Evan observaba, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas, mientras sus hijas se abrazaban por primera vez. Sus pequeños brazos se envolvieron mutuamente con una naturalidad que desafiaba el hecho de que habían sido separadas al nacer. No hubo vacilación, ni extrañeza, solo el reconocimiento de que algo que había estado incompleto ahora estaba entero. «Sabía que no estaba sola», murmuró Sloan contra el hombro de Calle. «Incluso cuando tenía miedo, sentía que alguien estaba conmigo». «Nunca más estarás sola», prometió Calle. «Nunca más». Evan se acercó, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Sus hijas, juntas al fin. Una familia que nunca supo que podría tener, ahora completa. «Ustedes dos son un milagro», susurró, besando sus idénticas cabezas oscuras. «Mi milagro». Las niñas se apartaron ligeramente, lo suficiente para mirarse de nuevo. Tenían tanto que decir, tantas historias de vidas separadas que ahora se fusionaban en una. Pero por ahora, este momento era suficiente. Dos mitades de un todo, reunidas al fin. La dorada luz de la mañana entraba a raudales por la ventana del hospital, bañando a las gemelas. Lo que sea que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntas, completas al fin, como siempre debieron estar. Mientras las gemelas se recuperaban en el hospital, Dana Whitaker continuó su investigación. El caso no terminaría con el rescate de Sloan. Alguien era responsable, alguien había planeado meticulosamente el secuestro, plantado un cuerpo falso y mantenido cautiva a una niña de 5 años durante semanas. El granero abandonado fue la primera pista. En la oficina de registros del condado, Dana revisó documentos amarillentos y polvorientos, rastreando al dueño de ese olvidado trozo de tierra. La propiedad había cambiado de manos muchas veces a lo largo de las décadas. Originalmente perteneció a la familia Harkins, luego a una compañía maderera, finalmente, hacía unos 5 años, a una empresa llamada Bright Ball Holdings. «Bright Ball Holdings», murmuró Dana, anotándolo. De vuelta en la estación, descubrió que la compañía no era más que una sociedad pantalla, sin oficina física ni empleados conocidos, solo una dirección postal y un nombre listado como director, Marcus Turner. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Un contacto del departamento financiero. Dana, Bright Ball Holdings es una subsidiaria de otra corporación llamada Briggs Enterprises. El nombre Briggs le sonó. Nathaniel Briggs. Había surgido al principio de la investigación sobre los antecedentes de Evan, luego descartado como irrelevante, un antiguo socio comercial. En una hora, el panorama se aclaró. 7 años atrás, Nathaniel Briggs y Evan Mercer habían sido socios en una empresa de tecnología. La sociedad terminó cuando Evan descubrió que Briggs estaba malversando fondos. Evan lo había denunciado y Briggs lo perdió todo: dinero, reputación, carrera. Y Marcus Turner era primo de Briggs, con un historial de delitos menores. Tenía el motivo, tenía los medios, y ahora sabían que tenía una conexión con el lugar. «Necesito una orden judicial para la residencia de Nathaniel Briggs», concluyó Dana.
La mansión de Nathaniel Briggs estaba en una exclusiva comunidad cerrada fuera de la ciudad. Dana lideró el equipo, acercándose a su puerta principal, la orden judicial en su bolsillo como una promesa de justicia. Briggs era alto y delgado, de cabello canoso, sus ojos fríos. Vestía un impecable traje gris, como si esperara visitas. Señor Briggs, tenemos una orden para registrar su propiedad en relación con el secuestro de Sloan Mercer, anunció Dana, mostrando su placa. Debe haber un error, dijo Briggs con suavidad. No sé nada al respecto. La búsqueda fue exhaustiva. En su oficina, oculta en una caja fuerte detrás de un cuadro, encontraron una carpeta que contenía fotos de vigilancia de la casa de los Mercer, detalles de la rutina de Sloan y recibos de pago a Marcus Turner. Aún más, notas sobre una niña no identificada, de la misma edad y apariencia que Sloan, que vivía en un refugio, la niña cuyo cuerpo había sido plantado para ser encontrado y confundido con Sloan. Cuando Dana regresó con la evidencia, la compostura de Briggs finalmente se quebró. Señor Briggs, está bajo arresto por el secuestro de Sloan Mercer y la muerte de Jane Doe. Mientras los oficiales lo esposaban, Briggs sonrió, una sonrisa vacía, desprovista de humor o felicidad. Él me dejó sin nada, dijo con calma. Así que le quité lo que más amaba. Secuestró a una niña inocente por venganza, dijo Dana, el disgusto filtrándose en su voz. Los negocios son los negocios, replicó Briggs. Él destruyó mi vida. Quería que sintiera lo mismo. Durante el interrogatorio, surgió el cuadro completo. Briggs había contratado a Marcus Turner para llevar a cabo el secuestro. Otro cómplice, un empleado de una morgue, suministró el cuerpo de una niña que había muerto por causas naturales para hacerlo pasar por Sloan. El plan era mantener a Sloan con vida durante unas semanas, prolongando la agonía de Evan, y luego. Dana se estremeció ante lo que podría haber sucedido si no hubieran encontrado a Sloan a tiempo. 2 días después, Evan fue a la comisaría. Necesitaba ver con sus propios ojos al hombre que casi destruye a su familia. Nathaniel Briggs estaba sentado en la sala de interrogatorios, todavía con su caro traje, ahora arrugado tras días en una celda. Cuando Evan entró, sus miradas se encontraron. ¿De verdad pensaste que esto arreglaría algo?, preguntó Evan, su voz baja pero firme. Briggs no respondió, simplemente le devolvió la mirada. Intentaste quebrarme, continuó Evan. Pero al final, eres tú quien ha perdido. Briggs finalmente habló, tú me dejaste sin nada. Tú tomaste tus decisiones, replicó Evan. Y ahora has tomado otra que te costará el resto de tu vida. Evan se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo irónico? Si no hubieras hecho esto, nunca habría encontrado a Calle. Nunca habría sabido que Sloan tenía una hermana gemela. En cierto modo, hiciste mi familia más completa. La máscara de Briggs se deslizó por fin, revelando el vacío de su venganza, inútil, destructiva, solo para él mismo. Evan salió sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba. Tenía 2 hijas esperándolo en el hospital y una nueva vida que construir con ellas. En el juicio subsiguiente, Briggs fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, horrorizado por la calculada crueldad del crimen, impuso la sentencia máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marcus Turner y los otros cómplices también recibieron largas sentencias. Cuando el mazo del juez cayó, haciendo oficial la sentencia, Evan no sintió alegría ni satisfacción, solo alivio. Un capítulo oscuro se cerraba por fin. Dana lo encontró fuera de la sala del tribunal. Se acabó, dijo simplemente. Evan asintió. No del todo. Las niñas todavía tienen un largo camino por delante. Lo lograrán, le aseguró Dana. Ya superaron lo peor. Evan pensó en sus 2 hijas, en las semanas de curación que tenían por delante, en los desafíos aún por venir. Pero también pensó en sus sonrisas idénticas, en sus risas compartidas y en los momentos alegres que ahora llenaban su hogar. Sí, asintió. Lo peor ya pasó. El verano llegó a Oakville con cielos azul brillante y un calor que hacía brillar el asfalto.
Pero en el patio trasero de los Mercer, la generosa sombra de los viejos árboles hacía que el calor fuera confortable, incluso agradable. Era sábado por la mañana y el patio estaba lleno de voces infantiles. Sobre el césped cuidadosamente cortado, dos niñas idénticas corrían descalzas, sus cabellos oscuros trenzados en coletas iguales que rebotaban con cada movimiento. Llevaban pantalones cortos y camisetas de colores, sus rodillas mostrando pequeños rasguños, señales de aventuras y juegos bruscos. Sloan sostenía un palo que, en su mundo de imaginación, se convertía en una varita mágica. Calle blandía un viejo paraguas, imbuido de poderes especiales, podía volar como Mary Poppins o usarlo como escudo contra monstruos invisibles. «¡Cuidado!», gritó Sloan, señalando un árbol cercano. «Viene el gigante». Calle abrió rápidamente el paraguas, usándolo como escudo. «Rápido, usa tu magia». Desde el porche, cómodamente sentado con un vaso de limonada helada, Evan Mercer observaba a sus hijas con una sonrisa serena. Sobre la mesa a su lado, descansaba una carpeta roja con el sello del Tribunal de Familia, los papeles finales de adopción de Calle, ahora oficialmente Calle Mercer, firmados esa misma mañana después de meses de procedimientos legales. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de emociones y desafíos. Después de rescatar a Sloan y arrestar a Nathaniel Briggs, había venido el largo proceso de curación, físico pero, más importante aún, emocional. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Sloan tenía pesadillas frecuentes, despertando gritando en la noche. Calle todavía luchaba con el miedo al abandono, la pérdida de su madre, el ajuste a una vida estable después de tanto tiempo en las calles. Hubo sesiones de terapia, lágrimas, contratiempos. Pero también hubo progresos, pequeñas victorias diarias que Evan celebraba en silencio, la primera noche en que ambas niñas durmieron sin pesadillas, el primer desayuno en que rieron juntas como si hubieran sido hermanas toda su vida, el primer día en que Sloan pudo hablar de su cautiverio sin temblar, la primera vez que Calle se refirió a la casa como nuestra casa, no, tu casa. Laura, la exesposa de Evan, visitó algunas veces. El trauma del falso funeral le imposibilitó regresar por completo. Ahora vivía en otra ciudad, reconstruyendo su vida paso a paso, pero mantenía contacto regular con Sloan y, sorprendentemente, desarrolló un cariño especial por Calle. Inscribir a Calle en la escuela había sido otro desafío. Los años en la calle dejaron lagunas en su educación, pero su determinación era notable. Con tutores y el apoyo inquebrantable de Evan y Sloan, se puso al día rápidamente. «Papá, mira», llamó Sloan, sacando a Evan de sus pensamientos. «Construimos una casa de hadas». Dejó su limonada y caminó hacia donde las niñas estaban agachadas, examinando una diminuta estructura hecha de palitos, hojas, flores y piedritas de colores. «Es la casa de la reina de las hadas», explicó Calle solemnemente. «Necesita un lugar seguro donde vivir». Evan se arrodilló a su lado, admirando el cuidado que habían puesto en construir la estructura en miniatura. «Es perfecta», las elogió. «Estoy seguro de que a la reina de las hadas le encantará». «Esta noche le dejaremos un poco de miel aquí», añadió Sloan. Calle dijo que a las hadas les gusta la miel. «Mi mamá me lo dijo». «Así es», intervino Calle, sin la tristeza que solía acompañar las menciones de su madre. Ahora solo había un dulce recuerdo. «Tu mamá tenía razón», asintió Evan, tocando suavemente el hombro de Calle. «Rose sabía muchas cosas interesantes, ¿verdad?». Calle asintió, sonriendo. Uno de los pequeños rituales que habían creado era honrar la memoria de Rose, manteniéndola viva a través de historias y recuerdos. En la sala, una foto de ella ahora ocupaba un lugar de honor junto a las fotos familiares. Después de un rápido refrigerio a la sombra de una gran higuera, las niñas volvieron a sus juegos, esta vez inventando una compleja historia sobre piratas en busca de un tesoro escondido. Evan regresó a su asiento en el porche, observándolas desde su lugar favorito. El sol del mediodía proyectaba un brillo dorado sobre el patio, contrastando perfectamente con el verde vibrante del césped y los árboles. La risa de las niñas llenaba el aire como música. Un momento de perfección que Evan sabía que atesoraría para siempre. Dana había tenido razón cuando dijo, meses atrás,
que era como si compartieran el mismo tiempo. Había una sincronicidad entre Sloan y Calle que superaba el parecido físico, la forma en que terminaban las frases de la otra, como parecían comunicarse sin palabras, como sabían instintivamente lo que la otra sentía. Viéndolas correr por el patio, rostros idénticos iluminados por sonrisas, Evan sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. Pensé que había perdido una hija, murmuró para sí mismo, los ojos llenándose de lágrimas. Y ahora tengo dos. Su mirada se detuvo en Calle, la niña improbable que apareció de la nada y lo cambió todo. Gracias, Calle. Tú me guiaste hasta ella. En el patio, las niñas ahora bailaban en círculos, tomadas de la mano y cantando una canción inventada sobre hadas y piratas y tesoros mágicos. Sus risas se mezclaban en un solo sonido, así como sus sombras se fusionaban en el césped bajo el sol. Dos mitades de un todo, al fin reunidas. Una familia rota y reconstruida, más fuerte por haber estado una vez destrozada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima historia.